Por favor, alguno de ustedes que me ayude leyendo la introducción. Recuerden que vamos a hablar de la crítica y la sátira. Ana, dale, hermosa. Bueno, señora, dice, vivimos rodeados de opiniones, noticias, memes, videos y discursos. Todos dicen algo, todos opinan, pero ¿cómo distinguir entre una burla vacía y una crítica que construye? ¿Cómo usar el humor o las palabras para generar conciencia sin herir? En este módulo aprenderás que tanto la crítica como la sátira son herramientas poderosas para expresar las ideas, corregir errores sociales y personales y hacer reír pensando bien utilizados pueden ser una voz valiente al servicio de la verdad y la justicia. Muchas gracias, hermosa. Entonces, mis niños, dice, básicamente cuando nosotros hablamos de críticas y de sátiras, podemos pensar, o lo primero que se nos viene a la mente es la burla, ¿no? O de pronto ese tiempo de juzgar a las demás personas. Sin embargo, chicos, yo creo que la crítica es algo muy importante en nuestra vida, ¿no? Si tú haces todo mal y la gente no tiene la posibilidad de decirte, oye, lo estás haciendo mal, ¿tú cómo vas a mejorar, no? O si por el contrario te están diciendo, no, es que tú lo haces perfecto, tú lo haces súper bien, eres la mejor, ¿m? Y no es verdad, pues cómo tú vas a poder mejorar. Normalmente recibir la crítica no es chévere. ¿M? Y más cuando no estamos de acuerdo. ¿M? Porque, por ejemplo, cuando a ti te dicen, uy, no, miras que eso te quedó mal y no lo hiciste muy bien y esto, y tú como que sabes y tú dices, ah, sí, qué más. Igual te vas a sentir un poquito achantado y vas a decir, ah, pero lo vas a aceptar porque sabes. ¿M? Pero cuando te dicen, uy, no es que tú eres un egocéntrico, ¿yo? ¿Qué egocéntrico, sí? Y no lo aceptas, normalmente eso se va a convertir como en enojo y en defensa, ¿sí? Yo sé que a ustedes les ha pasado porque en algún momento hemos recibido críticas o puede que tengan la razón, pero no los dicen de una forma que realmente nos hiere, que es difícil recibir. Entonces uno dice como, venga, pero ¿por qué me está diciendo esto de esta manera? O sea, como sin amor, ¿no? Entonces, cuando hablamos de crítica debemos pensar en dos cosas eh, importantes. Crítica hace énfasis en criterio, ¿sí? Cuando hablamos de un criterio, estamos hablando de algo que es personal. ¿Mm? Entonces, las críticas normalmente escuchamos se deben tomar de quién viene, pero eso no es verdad, mis amores. La crítica se debe tomar desde tu capacidad de análisis y decir, venga, si tiene la razón o no tiene la razón. Si no tiene la razón, chicos, simplemente lo obviamos y bueno, señor, ya. Pero si tiene la razón, pues con humildad lo recibimos y empezamos a trabajar en eso, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de un criterio, estamos hablando de que también nosotros debemos tener la capacidad de tomar posiciones referente a cada cosa que sucede. Debemos ser críticos, ¿sí? Venga, si nos están diciendo que, por ejemplo, los chicos hoy en día no tienen identidad y que pueden decidir quiénes o qué quieren ser, venga, eso es verdad. ¿Hasta qué punto es verdad? ¿Qué pienso yo de esto? ¿Cuál es mi participación? ¿Cuál es mi posición? ¿Qué dice la ciencia? ¿Qué dice Dios? ¿Qué dicen mis creencias? ¿Sí? O sea, no podemos pasar por la vida y no ser críticos. Necesitamos tener criterios, necesitamos ser críticos. ¿Sí? Pero también cuando hablamos de esto, decimos que a veces identificar lo que hacen mal los demás, uy, este se equivocó en este, uy, este está de esto, uy, este es muy fácil, pero es igual de fácil cuando vas a hablar o cuando alguien expresa las críticas hacia ti o cuando te estás analizando tú mismo o crees que todo lo haces muy bien. ¿M? Entonces tienen muchas cosas. La crítica y la sátira normalmente van muy de la mano. La sátira es esa capacidad que tienen algunas personas de expresar las cosas con un poco de humor y que hace que como que se suavice, ¿sí? La sátira es muy utilizada para generar críticas al gobierno, a las autoridades y demás de una forma sutil.
¿sí? Como que se está diciendo, pero no se está diciendo, como más suave. Pero pues ya vamos a indagar un poquito más en eso. ¿Hasta ahí alguno tiene algún aporte? Si lo tienen, habiliten su micrófono y me dicen. Listo, entonces avancemos, chiquitos. Objetivos del día de hoy. Cris, ayúdame por favor con los objetivos. Vale, profe. Perdón. Primero, comprender qué son la crítica y la sátira. Segundo, diferenciar entre crítica constructiva y destructiva. Tercero, reconocer cómo funciona la sátira en textos, caricaturas, redes, etcétera. Cuatro, aprender a expresar opiniones de forma ética y con argumentos. Cinco, valorar la importancia de la verdad, el respeto y el humor bien usado. Muchísimas gracias. Entonces, con el favor de Dios, estos serán nuestros objetivos de la sesión del día de hoy. ¿Listo, mis hermosos? Como siempre, mis hermosos, pues invitarlos, revisen su módulo, léanlo, indaguen en él, no se queden solo con lo que yo les digo, sean críticos. Referente al tema, sean críticos. Dana, por favor, ayúdame leyendo la idea fundacional. Listo, profe. Idea fundacional. Opinar con verdad y misericordia. Jesús siempre habló con amor y verdad. Cuestionó a los fariseos, denunció injusticias, pero nunca faltó el respeto ni se burló con maldad. La crítica y la sátira puede ser valiosa si buscas el bien común, la corrección fraterna y la justicia, no la burla ni el daño. Como creyentes estamos llamados a alzar la voz cuando algo está mal, pero con respeto, humildad y sabiduría. Muchísimas gracias, Dana. Bueno, hermosos, me dijeron en octavo, profe, cada vez vas haciendo esas ideas fundacional más largas. Me hacen el favor y pues ahí, como la tenemos que apuntar, pues lo que sea más importante para usted, como para que no diga, uy, profe, les digo yo ya próximamente una página de idea fundacional. Dice, entonces, cada vez que nosotros hablamos de algo, chicos, lo que sea en nuestra vida, saben a mí que me parece impresionante poder encontrar que Jesús es el mayor ejemplo en todas las cosas, ¿no? Entonces, cuando hablamos de Jesús, hablamos de que Él siempre habló con amor y verdad, ¿sí? Y Él muchas veces le dijo las cosas a los fariseos y lo leemos en la Biblia de una forma clara, ¿sí? Con respeto, con amor, con valentía, pero claro, Él no se ponía a adornar las cosas. Él cuando tenía que decirles hipócritas, les decía hipócritas, ¿sí? Él no se ponía tampoco y, ay, no, porque de pronto va a elevar depresión, porque, ¿sí? No, él iba diciendo las cosas. Y nosotros debemos tener la capacidad también de recibir esas cosas, no solo que nos quiere decir las personas, sino que nos quiere decir Dios, ¿sí? Dios, ¿cuántas veces te ha dicho, oye, eso lo estás haciendo mal? Y nosotros seguimos y volvemos, ¿sí? Y no tenemos la capacidad de recibir eso, ¿no? Y a veces él ya no lo ha dicho en la palabra, pero como no entendemos, nos manda a personas que no lo diga, pero tampoco entendemos. Entonces, pues como tener esa capacidad, ¿no? Dice, Jesús siempre habló con amor y verdad, cuestionó a los fariseos, denunció injusticias, pero nunca faltó al respeto ni se burló con maldad. El Señor todo lo que hacía claramente lo hacía para edificar, chicos. Y así debe ser lo que nosotros hagamos. Hay una parte que me parece hermosa y es, si no edifica, no lo digas. Si no va a causar un bien, no lo digas. Que porque es tu opinión, ay, no, es que a mí no me gusta tu pelo, pues qué importa, eso no edifica, no trae bien, no trae mal, nada, ¿sí? No edifica, guárdate el comentario, tu pensamiento, mejor no lo digas, ¿sí? Ay, es que estás muy gorda o muy gordo, no lo digas, o sea, hay cosas que chicos, no es necesario que digamos, ¿no? Del Señor Jesús no solo aprendemos que debemos hablar, que debemos decir las cosas, sino también aprendemos la prudencia de callar, ¿no? Él claramente muchas veces habló, dijo, pero otras veces calló y guardó silencio. Entonces, siempre debemos pensar en eso. Claro, hay momentos en los que debemos, pero hay momentos en los que debemos mermar. Dice,
la crítica y la sátira pueden ser valiosas, de hecho son muy valiosas, porque pues se busca el bien común, la corrección fraterna y la justicia. Pero ojo, si buscamos burlarnos o dañar o herir a la persona, ahí ya perdimos el año. Bueno, como creyentes estamos llamados a alzar la voz cuando algo está mal. Muchas veces como que las cosas están mal y nos pasa, ¿no? Porque a veces es porque decimos las cosas y no lo pensamos, pero a veces es porque queremos decirlo, pero por pena mejor no decimos nada. Ay, no, ¿qué van a pensar de mí? Ay, no, ¿qué van a decir? Ay, no, la religiosa, ¿sí? Y como que decimos lo mejor, yo no digo nada. Entonces, hay momentos en los que debemos hablar, hay momentos en los que debemos callar. Siempre, chicos, que nosotros hablemos o callemos o actuemos, debe ser con respeto, humildad y sabiduría, y pues eso aplica para todo, ¿no? ¿Hasta ahí alguno tiene algún aporte, algún comentario que quiera hacer? Vamos a avanzar. Vamos con la etimología. Por favor, Eli, ¿me ayudas? Elizabeth. ¿Listo, profe? ¿Me escuchas? Sí, hermosa. Crítica viene del griego kritike, que significa la capacidad de juzgar. Sátira viene del latín satura, que era una mezcla de cosas variadas, como una ensalada de palabras usada para reírse de los defectos humanos. Muchísimas gracias, Eli. Entonces, dice, crítica viene del griego, perdón, critique, ¿no? Y es la capacidad de juzgar. Em, claramente, chicos, nosotros somos muy buenos para juzgar. ¡Oh! Tenemos magíster sin haber estudiado para juzgar lo que hacen los demás. Sin embargo, es ahí donde entra Dios, ¿no? Y cuando entra el Señor en nuestras vidas, pues ya ese juzgamiento no es juzgamiento, sino es más conciencia de saber, venga, esto no debe ser así o esto sí debe ser así, ¿sí? Entonces, podemos decir que esa crítica con el Señor se nos convierte en la conciencia. Y claramente, pues la conciencia nos dice, o en este caso el Espíritu Santo nos dice, qué está bien y qué está mal. Y debemos tener esa capacidad de definir, venga, esto está bien, venga, esto no está bien, ¿sí? Esto que están diciendo es correcto, pero esto no es tan correcto, ¿sí? Y poder, lo que les decía, generar ese pensamiento crítico. Y claramente de ahí, y como que yo creo que es un don también, tú puedes decir a la persona, oye, ven, mira, esto, en esto te equivocaste, esto lo hiciste mal. Es como un regalo de Dios, ¿no? Pero que siempre sea todo pues con amor, chicos. No de que, uy, usted sí, uy, todo lo hace mal, no. Sino puedes mejorar, puedes hacerlo mejor, puedes ser mejor persona, puedes ser una mejor versión. Finalmente, ese es el objetivo de la crítica. Bueno, y igual ahorita vamos a hablar de las críticas constructivas y destructivas, pero pues ahí. Y la sátira, pues es lo que yo les decía, es como un adorno. Hagan de cuenta que es como cuando usted le echa a las papitas la sal, ¿sí? Para que como que le dé ese saborcito, es eso. Es como un adorno que tú le das a las palabras para que digas o generes una crítica, pero suene más, en este caso, divertida, más como irónica. Pero también ya vamos a indagar un poquito más. ¿Hasta ahí alguna pregunta, hermosos? Si la tienen, toca que habiliten el micrófono porque tengo las manitos levantadas para leer. Entonces, por favor, Sofía, ayúdame con la historia. Hola, profe, ¿me escuchas? Sí, hermosa. Listo, historia. En la Grecia clásica y ya se hacían obras para criticar a los políticos o costumbres sociales. En Roma, autores como Horacio y Juvenal escribían sátiras literarias para burlarse de la corrupción. En la Edad Media, las sátiras se usaban en poemas y canciones populares. En la moderna, la crítica aparece en los periódicos, programas de televisión, caricaturas y ahora en redes sociales, hasta en memes. Muchas gracias. Entonces, debemos saber, chicos, que desde el principio de la literatura, pues siempre ha existido la crítica y la sátira, no son conceptos nuevos, ¿vale? Y aquí vemos ejemplos de en donde, pues normalmente se utilizaban. Entonces, normalmente cuando hablamos de crítica y sátira, digamos que cuando inició todo el tema de la literatura se utilizaba la poesía.
Y básicamente lo que buscaba era criticar pues a las personas que estaban en el poder y las costumbres, ¿no? También como que se generaba mediante el uso de estos dos géneros, crítica y sátira, pues como toda esa, eh, ¿cómo se dice? Como esa rebeldía que había en la época, pues hacia todos los sucesos que estaban eh, sucediendo, valga la redundancia. Dice que pues durante la Edad Media se utilizaban en los poemas y canciones populares, que ya se los había explicado, y que pues hoy en día la crítica pues aparece por todos lados, ¿no, chicos? Hoy en día con el auge de las redes sociales, de que todos podemos dar nuestra opinión en todo, aunque no sepamos, y demás, pues todo el tiempo estamos viendo críticas y sátiras, ¿no? Los memes creo que son una de las formas en las que más se genera críticas y sátiras y son pues de los más reconocidos. ¿Hasta ahí algún aporte, chiquitos? Profe, yo tengo un aporte. A ver, Josué, dinos. Primero que todo, profe, ¿cómo está? Muy bien, Josué, gracias por preguntar. Tengo dos aportes chiquitos. El primero es que para recalcar el mayor exponente de la sátira aquí en Colombia, que era Jaime Garzón, que Ujú. con los personajes hacía una burla, pues la sátira, a los gobernantes de los noventas y me parece interesante que con él se puede ver mucho el contexto crítico y político de la época pues de los noventas en Colombia. El primero. El segundo, ¿cuál era el segundo? Así, que otra sátira que yo recuerdo mucho es la sátira de Condorito, que siempre mostraba al papá gruñón, a la suegra insoportable, al borracho, a toda la sociedad chilena pues, de la época de Pepo, que es el autor de Condorito, también me hace una buena sátira, pues, la sociedad de ese momento. Me parece a mí. Gracias, profe. Josué, muchísimas gracias por tu aporte porque nos aterrizas el tema, creo que es muy bonito, entonces muchas gracias. Jaime Garzón, sí, o sea, ejemplo 10 de 10 de crítica y sátira al mismo tiempo, ¿no? Porque él generaba críticas al gobierno, pero lo hacía mediante la comedia y mediante como ese adorno sutil, ¿no? Él estaba, era muy directo en lo que decía, pero generaba ese adorno para que sonara más bonito, digámoslo así, ¿no? O para que se viera más bonito. Entonces, sí, efectivamente. Tenemos Condorito, a mí me encantaba Condorito. Tenemos Condorito, que también era una, para los que no conocen, un cómic de un pajarito que también pues básicamente daba la crítica. Y otro que es muy, muy reconocido es Mafalda, ¿no? Ella es muy reconocida, en la antigüedad era más, pero también genera como todo este proceso de crítica y sátira al mismo tiempo, con respeto, con honestidad, con humildad, pero con la verdad, ¿sí? Entonces, muchísimas gracias, Josué. Vamos a ver este video, chiquitos. Voy a pedirles que por favor le presten atención porque vamos a poder complementar muchas cosas. Bien. Ya bien, Bienvenido a ¿Qué es? En este vídeo te explico qué es la sátira, su origen, características y ejemplos. Vamos a ello. La sátira es un género literario y a la vez un recurso expresivo, a través de los cuales el autor expresa su indignación o su oposición a algo, a través de procedimientos humorísticos, es decir, a través de la burla, la ironía o la caricaturización. La sátira no aspira al humor en sí mismo, sino a expresar la reprobación del autor, ya sea velada o abiertamente, generalmente con fines moralizantes o críticos. Los orígenes de la sátira se remontan a la antigüedad griega, cuyo legado fue heredado a los humoristas romanos. De hecho, fue tan extensamente cultivada en la antigua Roma que Marco Fabio Quintiliano la bautizó como un género completamente romano. Ya en ese entonces, la sátira
podía adoptar diferentes formas, como diálogos o cantos, tanto en verso como en prosa, o alternando ambos registros. Sin embargo, tampoco sería excluida de la literatura. La ilustración, el cine o incluso la música echan mano de ella frecuentemente. A grandes rasgos, la sátira se caracteriza por lo siguiente. Se trata de una forma de representación de referentes reales, ideas o personas, o incluso de otras obras artísticas o filosóficas. Posee una intención burlesca, ridiculizante o crítica que se expresa mediante la parodia, la comparación de referentes disímiles, la exageración y o los dobles sentidos. Y por último, se expresa en una inmensa variedad de temas, tonos y métodos, pero en general tienen siempre un propósito crítico o moralizante. Ahora ya sabes qué es la sátira. Si te ha gustado el vídeo, dale like. Listo, hermosos. Entonces, en este videito pues se nos habla del concepto de la sátira, ¿no? Debemos tener en cuenta, chiquitos, que cuando hablamos de la sátira está totalmente relacionada con la crítica. La sátira lo que busca es generar una crítica de forma, lo que yo les decía, sutil, ¿sí? Y normalmente pues esa crítica debe ser moralizante. ¿A qué se refiere con moralizante? Pues que debe traer algo bueno. Si no trae algo bueno, si no quiere generar conciencia, si no quiere generar moralización, sino que lo que quiere es dañar y demás, pues ya digamos que no debe ejecutarse. ¿Listo, hermosos? No sé si hasta hay algún aporte acerca de pronto del video, de lo que hemos hablado, visto. ¿No? Listo. Entonces vamos, no sé si alcancemos, pero me miro cuánto dura este. No, este lo dejamos para la de vuelta. ¿Listo, chiquiticos? Entonces, no sé si de pronto hasta ahí tienen algún comentario, aporte. No, nada. Listo, mis hermosos. Entonces nos vamos a tomar 10 minuticos. Por favor, volvemos a las 9:50 para continuar con el tema. ¿Listo, mis hermosos? 9:50, nuevamente todos conectaditos, muy juiciositos. Ya nos vemos.